Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en una sesión más de ¿Qué periodo de verano? Sesión número 12. Una sesión muy bonita, una sesión que hemos planificado y el tema del día de hoy es diagnóstico mucogingival para cobertura radicular. O diagnóstico mucogingival. Sí, porque hablar de, a ver, eso es importante, a ver. Y aquí estoy cayendo en la trampa de lo que siempre critico. Eh, Hay un nuevo hype. La palabra me encanta porque esa palabra es muy de chavo. Hay una moda muy especial en el ámbito de la periodontología y la implantología. De hecho, bueno, ya es una moda que ya aguantó, ya lleva un rato, ¿no? Ya lleva pues un poquito antes de pandemia, yo creo que unos 7 años, que la cirugía plástica periodontal potencializó a la periodoncia y la puso en el radar. Esto gracias a algo muy específico, algo que, pues a conceptos que son implantológicos, definitivamente, ¿no? La implantología, así como también potencializó a la periodoncia, pues claro, porque hay mucho que hablar respecto de la periodontología y de la implantología, pero la realidad es que a principios de este siglo, la, la fundamentación de la implantología era hueso, 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 hueso. Pero con el paso del tiempo, se empezaron a observar diferentes situaciones y defectos y deformidades como estas, ¿no? Y, y bueno, pues cada vez más clínicos empezaron a abordar lo que es conceptos de periodontología, esencialmente de la plástica periodontal. Y yo podría comentar que en la segunda década de este siglo, estamos entrando ya, ya estamos a la mitad de la segunda década, este, casi ya vamos para la tercera, pues empezamos a ver un alto contenido científico y de preocupación clínica hacia el manejo de defectos mucogingivales en implantes. Esto, estos defectos puso en el radar a la plástica periodontal. De hecho, lo puso de tal forma que mucha gente, incluso no necesariamente periodoncistas, porque hay gente que hace implantología que no les gusta la perio, déjenme decirles. Y sin embargo, fue como que el remacharles en la cabeza a muchos clínicos que los conceptos periodontales son esenciales, incluso para la implantología. Y ahí es cuando de pronto hace boom y explota un concepto de una disciplina dentro de la periodontología que se llama cirugía plástica periodontal. Antes llamada como mucogingival. De hecho, son compatibles los dos conceptos, pero la realidad es que dentro de la plástica periodontal podemos nosotros pensar y podemos comentar varios aspectos, ya que la plástica periodontal no nada más son recesiones gingivales. En la plástica periodontal tenemos muchas condiciones, pero muchas, demasiadas, o sea, que no nada más se abocan a la posibilidad de recesiones. Entonces, en estos momentos yo empezando esta sesión número 12, que me vuelve muy feliz, porque pues ya estamos en la recta final del que periodo de verano. Esto quiere decir que el verano está por terminar, pero también es importante pues mencionar que quizás yo caí en la trampa de que la situación mucogingival netamente solamente obedece a las recesiones gingivales, y la realidad es que no. O sea, hoy la cirugía plástica periodontal, desde el punto de vista mucogingival, no nada más tiene que ver con recesiones en dientes, sino también en implantes, pero sobre todo también con el manejo de rebordes, edéntulos, el manejo de los tejidos blandos en general, tiene mucho que ver con la plástica periodontal. De hecho, eso trata el día de hoy. En la sesión del día de hoy, hablará acerca del diagnóstico mucogingival. Esto correcto, ¿no? Ese es el tema, diagnóstico mucogingival. Entonces, no nada más vamos a hablar acerca de recesiones gingivales, vamos a hablar del diagnóstico inconmensurablemente de todo, todo lo relacionado a lo mucogingival, porque pues es básico y es esencial que nosotros lo mencionemos.
Y la realidad es que la cobertura radicular, pues, pues hay mucha gente que quiere hacer coberturas radiculares y que toma cursos con nosotros para aprender acerca de ello. Y la verdad es que nosotros les agradecemos que se nos acerquen a nosotros a Perio MX y que se acerquen a muchas instituciones y que haya muchos cursos. Vamos, hay perfiles de Instagram que solamente están abocados a la plástica periodontal o plástica en implantes, pero la realidad es que hay más que eso. Hay muchísimo más que eso y es muy oportuno el que lo podamos mencionar. Y esto tiene mucho tiempo, tiene demasiado tiempo. Estos conceptos de plástica periodontal tienen demasiado tiempo. Y aquí hacemos una cita muy especial al doctor Gary Armitage en 1999. Yo sé que muchos eruditos de la materia probablemente nos van a criticar porque estamos ahorita en Internet un tiempo, pero a mí me gusta mencionarlo como un gran antecedente, ¿no? En 1999, el doctor Gary Armitage hizo mención, y de hecho siguen vigentes estos conceptos, siguen vigentes, pero hizo mención de una manera muy clara y puntual que de hay aquellas condiciones o deformidades del desarrollo adquiridas que pueden predisponer a la enfermedad periodontal, y aquí es importante, pueden predisponer a condiciones periodontales adversas, en este caso la enfermedad periodontal. Importante porque el tener conflictos mucogingivales, el tener deformidades mucogingivales, pues puede conllevarte a que sí tengas una predisposición a gingivitis o periodontitis, o no. Pero lo que sí es real es que si no tienes una predisposición a gingivitis o periodontitis, lo que sí puedes tener pueden ser conflictos estéticos sumamente severos. Y esos conflictos estéticos puedan conllevarnos a que haya grandes conflictos, sobre todo grandes problemas de sensibilidad, conflictos de autoestima, conflictos de función, que puedan llevarnos a puntos que tenemos que mencionar. En 1999, que hace mucho tiempo ya, estamos para 30 años de esto, se mencionaba que pues había factores relacionados a los dientes. De hecho, de estos no vamos a hablar, pero estamos hablando de diagnóstico mucogingival. Aquí es donde entran las deformidades y condiciones mucogingivales. Y vamos a hablar con respecto a lo que tenemos en la actualidad. En deformidades y condiciones mucogingivales tenemos a las recesiones de tejido gingival, a la falta de encía insertada, a la inserción inadecuada del frenillo, al agrandamiento gingival y el color anormal. Esto es algo alrededor, son condiciones y deformidades mucogingivales alrededor de dientes. En condiciones edéntulas tenemos que bien pueden aplicar también estas condiciones en situaciones, por ejemplo, de puntos que tienen que considerarse la implantología, pero al final del día es en condiciones edéntulas, tenemos la deficiencia en el reborde horizontal y vertical, tenemos la falta de tejido queratinizado en rebordes, tenemos agrandamientos gingivales, como bien podrían ser los épulis, tenemos la inserción inadecuada del frenillo y tenemos la profundidad del vestíbulo disminuida. Esto es una parte que tenemos que evaluar. Esto fue, ¿sí? En 1999. Ahora, en los 2000 tenemos que, básicamente pensando en ya antes del 2019, 2018, tenemos la clasificación actual o vigente. Y en esa clasificación vigente tenemos condiciones mucogingivales muy puntuales que las vamos a mencionar, que incluso vienen en nuestro libro de periodontología e implantología. Básicamente tenemos esta situación. Tenemos que las deformidades bucoquillales y condiciones alrededor de los dientes, pues tienen mucho que ver, no cambia mucho de 99 al 2018. Y vean qué interesante, tenemos el fenotipo gingival, que básicamente, esto no se mencionaba en el 99, pero hoy se toman con gran relevancia, sobre todo para condiciones en relaciones ortoperio, ¿no? El fenotipo gingival, la recesión de tejido blando gingival, el sellado gingival, la disminución del vestíbulo, la disminución de la profundidad del vestíbulo, la posición inadecuada del frenillo, el exceso gingival, el color anormal y la condición de la superficie radicular expuesta. Pero de nuevo,
Estas son deformidades mucogingivales y condiciones alrededor de los dientes. Esto es sumamente importante y es de relevancia porque hoy con la clasificación vigente tenemos los puntos a discutir de que esta clasificación pues, nos conlleva a condicionantes específicas, las que están alrededor de los dientes y las que están en implantes. Esto es importante porque lo que tenemos alrededor de implantes puede ser algo muy similar a lo que el doctor Gary Armitage mencionaba en rebordes edéntulos. Ahora, es interesante porque aquí me hace un poco de ruido y de hecho me gustaría platicarlo en su momento con varios autores de la clasificación vigente de la enfermedad periodontal. Me hace bastante ruido en la cabeza el hecho de que haya condiciones alrededor de dientes y haya condiciones alrededor de implantes. Pero las personas que no tienen ni dientes ni implantes, entonces, ¿dónde quedan? ¿Sí me explico? O sea, eso es algo que me hace demasiado ruido en la cabeza porque, ok, me queda perfectamente claro que tenemos condiciones alrededor de dientes y condiciones alrededor de implantes, pero las condiciones edéntulas, ¿dónde quedan esas personas que usan dentaduras removibles? ¿Dónde quedan esas personas que usan dentaduras completas? O sea, también, y esto es importante y lo dice el doctor Gary Armitage en una carta que escribió en al Journal of Periodontology, en la clasificación vigente tenemos, por ejemplo, las deformidades y afecciones mucogingivales, que afectan a eso, que estas afectan al periodonto, y muy puntualmente, como vimos en el texto pasado, son condiciones alrededor de dientes. Y hay enfermedades y afecciones periimplantarias donde existen las deficiencias periimplantarias de tejido duro y de tejido blando. Ahora, ¿qué pasa en las personas que son edéntulas? Ellas no tienen condiciones mucogingivales de respeto o condiciones de tejidos blandos y duros que tengamos que tomar en consideración. Y la respuesta es sí, definitivamente. Por eso, en muchos sentidos, nos abocamos en ocasiones a la clasificación del 99, no porque queramos ser resistentes a esta clasificación vigente, sino que las deformidades y afecciones mucogingivales alrededor de dientes son tan ¿cómo puede comentarlo? Son tan inminentes o son de tanto impacto que a veces la persona edéntula lo dejamos a un lado. Y una persona que no tiene dientes, ¿sí? Pues es una persona y que no tiene implantes, es una persona que tendrá que respetar sus condiciones en todos los sentidos. Entonces, eso de en todos los sentidos es que tenga un buen volumen de reborde, que tenga una buena posibilidad, incluso en su manejo, principalmente en el punto de vista de rehabilitación. Las personas que tienen rebordes sedéntulos son personas que tienen también que ser evaluadas periodontalmente y mucogingivalmente, y esto lo sabíamos desde 1999. En la actualidad también lo seguimos mencionando. La realidad es que las personas que tienen rebordes sedéntulos, pues básicamente, independientemente de que vayan a recibir un implante o no, requieren de una manera muy oportuna que se revisen, ¿no? Y que también se valoren en cuanto a tejido duro y en cuanto a tejido blando. Ahí es donde entra de una manera muy puntual que también en la extracción dental requerimos nosotros evaluar no nada más que se basa en una extracción, sino cuánto es el tejido blando, cuánto es el tejido queratinizado que se tiene presente, cuánto sería el tejido queratinizado que se tiene remanente. Si se va a colocar un sustituto óseo en la zona, bueno, pues también saber hacia cuáles son las ventajas y los beneficios de colocar un sustituto óseo en la zona, si vamos a desepitalizar una zona o no, edéntula. Todo esto es importante, entonces la realidad es que hoy en día en periodoncia podemos completamente aseverar y podemos comentar que vemos tres tipos de pacientes. En la periodoncia tenemos tres tipos de, bueno, cuatro podrían ser, pero tenemos a los pacientes con dientes, ¿sí? Tenemos en periodontología hoy en día tenemos la justificación y el reconocimiento de que vemos pacientes sí, con dientes, tenemos pacientes parcialmente dentados,
tenemos pacientes edéntulos, ¿sí? Y tenemos pacientes con implantes. Y esto es importante porque lo mucogingival no nada más significa en pacientes que tienen dientes y en pacientes que tienen implantes, sino también los que tienen rebordes son pacientes que requieren una medición. Entonces, vale la pena que esto lo estemos mencionando porque a veces nos vamos a rehabilitación y es muy común ver pacientes con situaciones con rebordes atróficos que no se van a colocar implantes, ¿no? Y que sin embargo necesitan ser cuidados. Aquí tenemos un caso de una paciente que estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, pero vean el reborde, independientemente de que vean la hoja de bisturí, vean el reborde. En el reborde tenemos que hay defectos mucogingivales. Tenemos un vestíbulo poco profundo, tenemos pliegues, tenemos agrandamientos. O sea, tenemos situaciones que se tienen que evaluar. Se vayan a colocar implantes o no. Esto es algo que yo menciono y que me gusta mencionarlo porque las personas que vayan a tener implantes, que vayan a recibir implantes, a veces reciben un trato especial, pero las personas que no reciben implantes también requieren tener un trato especial en el sentido estricto de el manejo de los tejidos, ¿no? Y es ahí cuando mandamos un gran saludo a todas las personas que nos están mirando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando, todas las personas que están conectadas. Seguiremos en este diagnóstico mucogingival. Estamos diagnosticando mucogingivalmente en pacientes con dientes, en pacientes parcialmente dentados o incluso desdentados y también pacientes con implantes. La sesión del día de hoy es esa. Y bueno, pues despedimos a la gente que está en redes sociales. Recuerden que pueden seguir con nosotros, recuerden que pueden estar en Queperio, mándenos un mensajito y bueno, pues seguimos aquí en nuestra aula virtual.